Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día estupendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que seguimos de cerca a algunas de nuestras estrellas favoritas, y es que vamos a hablar de una posible conexión, de un posible futuro y de un misterio que ha capturado la imaginación de muchos. ¿Se imaginan una llamada, una conversación que podría marcar un antes y un después? Una llamada entre dos personas que de repente nos hacen pensar, ¿y sí? Si ustedes también sienten esa curiosidad, esa chispa de intriga, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar este interesante asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Estamos creciendo juntos y cada uno de ustedes es fundamental. Ahora pongámonos cómodos, porque lo que vamos a comentar hoy tiene todos los ingredientes para ser uno de esos temas que dan mucho de qué hablar. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Su ascenso meteórico en la industria, catapultado por el éxito de producciones como Erkenci y posteriormente explorando horizontes internacionales, lo han convertido en un nombre familiar para millones. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, otra estrella que brilla con luz propia en el firmamento de la actuación turca, conocida por su versatilidad y su frescura. Su trayectoria, marcada por roles memorables en series de gran éxito y su habilidad para conectar con el público a un nivel profundo, la han establecido como una figura indispensable del panorama televisivo. Ustedes saben que en este canal nos encanta analizar las dinámicas, las sutiles señales y a veces, los grandes titulares que nos deja la vida de nuestras celebridades. Y hoy, la noticia que ha puesto a muchos a especular gira en torno a una posible llamada, una conversación que podría interpretarse de muchas maneras, desencadenando un torbellino de teorías y esperanzas entre sus seguidores. La pregunta que flota en el aire es directa y al grano: ¿llamó Can Yaman a Demet Özdemir? Y más allá del simple acto de llamar, la implicación más jugosa es: ¿y si esa llamada fue el preludio de algo más grande? ¿Una reconciliación, un nuevo proyecto juntos o simplemente un reencuentro amistoso? Las posibilidades son tantas como las interpretaciones que podemos darle a una simple interacción. Y es que cuando dos personas que han tenido una historia, que han trabajado juntas, que han sido vinculadas de forma tan intensa por la prensa y por el público, vuelven a cruzarse de alguna manera, es natural que se generen expectativas, se aviven recuerdos y se imagine un futuro, aunque sea solo por un instante. Esta es la esencia del fenómeno fan, la capacidad de ver más allá de lo obvio, de proyectar deseos y de construir narrativas a partir de pequeños fragmentos de información. Recordemos por un momento la conexión que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron en la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla fue sencillamente explosiva. Lograron transmitir una complicidad, una pasión y una ternura que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en Turquía y en innumerables países alrededor del mundo. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo entre Can y Demet se convirtió en tema de conversación, en materia de análisis y en la fuente de infinitos fanfics y vídeos recopilatorios. Esa química no solo se quedó en la ficción, o al menos eso creían muchos. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance en la vida real entre Can y Demet no cesaron. Se les veía juntos en eventos, se comentaban sus interacciones fuera del set, y el público, encantado con la pareja que formaban en pantalla, soñaba con que esa magia que emanaba de la televisión se materializara en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa en aquel entonces, sí hubo momentos, declaraciones y fotografías que alimentaron esa ilusión colectiva, creando un aura de misterio y anticipación en torno a su posible relación. Después de Erkenci sus caminos profesionales, aunque siguieron brillando y cosechando éxitos por separado, se separaron geográficamente y temáticamente. Cada uno emprendió proyectos individuales, explorando nuevos géneros y personajes, demostrando su talento y capacidad de adaptación. Can Yaman se aventuró en producciones internacionales, buscando expandir su carrera a mercados globales, mientras que Demet Özdemir continuó consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, asumiendo roles en dramas y comedias que le permitieron mostrar diferentes facetas de su arte.
A pesar de sus carreras exitosas e independientes, el público, aunque los seguía admirando por separado, a menudo se preguntaba si alguna vez volverían a coincidir, ya sea en un nuevo proyecto o simplemente en alguna aparición pública. Y es aquí donde entra la intriga de la llamada. Recientemente han surgido informaciones, pequeños indicios que apuntan a que Can Yaman podría haber tenido algún tipo de contacto con Demet Özdemir. No se trata de un anuncio oficial ni de una confirmación rotunda, sino más bien de esos susurros que se filtran desde el entorno, de esas pistas sutiles que los fans más observadores, verdaderos detectives de la farándula, no dejan pasar por alto. Algunos medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier novedad sobre estas dos estrellas, han informado sobre la posibilidad de que Can haya contactado a Demet. Estas informaciones, a menudo basadas en fuentes anónimas o en la interpretación de pequeños detalles, han encendido las redes sociales y los foros de discusión. Y aquí es donde la imaginación vuela. ¿Qué podría haber motivado esa llamada? ¿Fue simplemente un gesto de cortesía, un «¿cómo estás después de tanto tiempo?», un saludo amistoso entre viejos conocidos y compañeros de profesión? ¿O acaso hay algo más sustancial detrás de este presunto contacto? Las especulaciones van desde un posible interés en colaborar juntos en un futuro proyecto, algo que sin duda haría saltar de alegría a los seguidores más acérrimos de Erkencikus, deseando revivir la magia de esa pareja en pantalla, hasta la posibilidad de un reencuentro más personal, quizás para limar asperezas si las hubo, o simplemente para mantener una amistad cordial y un contacto profesional sano. Imaginen la escena. Can, quizás con un nuevo proyecto en mente que considera podría ser perfecto para ambos, o simplemente recordando los buenos tiempos y la conexión única que compartieron, decide marcar el número de Demet. El sonido del teléfono sonando en la línea, la breve pausa de espera mientras el otro lado contesta, la expectativa de escuchar esa voz familiar al otro lado. ¿Qué se dirían? Sería una conversación fluida, llena de anécdotas, risas y recuerdos compartidos sobre su época en Erkencikus. ¿O sería un encuentro más cauteloso, profesional y medido? La verdad es que solo ellos lo saben, y esa incertidumbre, esa falta de información concreta, es precisamente lo que hace este tema tan fascinante y susceptible de generar tantas teorías. Es como un capítulo abierto en una historia que todos hemos seguido con atención, y ahora se nos presenta la posibilidad de que ese capítulo empiece a reescribirse. Y es que en el mundo de la fama, las relaciones son un lienzo complejo y a menudo opaco para el público. A veces las conexiones profesionales que parecían sólidas se desvanecen con el tiempo y la distancia, pero otras veces, esas chispas que se encendieron en el set de rodaje, esa química que cautivó a las audiencias, pueden reavivarse, ya sea en el ámbito laboral con una nueva colaboración, o en el personal, como una amistad fortalecida. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén contemplando una colaboración futura es, para muchos de sus fans, un sueño hecho realidad, una fantasía deseada que se acerca a la posibilidad. Piénsenlo, ¿qué tipo de proyecto podría unir a estas dos talentosas estrellas de nuevo? ¿Sería una comedia romántica, reviviendo la esencia de la magia que compartieron en Pájaro Soñador, o algo completamente diferente, una historia que permita explorar facetas nuevas de su talento y de su madurez actoral? La expectativa sería altísima, y el público estaría sin duda expectante, esperando con ansias cualquier noticia al respecto. Además, no podemos obviar el poder que tiene la nostalgia y la conexión emocional que los fans establecieron con ellos como pareja en la ficción. Verlos juntos de nuevo en cualquier contexto, sería un evento significativo para su legión de seguidores, una oportunidad para revivir esos momentos que los hicieron tan felices. Es esa sensación de querer revivir algo que nos hizo felices, de querer ver a nuestros actores favoritos triunfar y, si es posible, juntos, fortaleciendo esa imagen icónica que crearon. La nostalgia es un motor poderoso en el mundo del entretenimiento, y el recuerdo de la pareja protagonista de Erkencikus evoca recuerdos felices para muchos. Por otro lado, está la posibilidad de que esta llamada sea algo más personal. Quizás simplemente hayan querido saber el uno del otro, compartir sus experiencias vitales y profesionales de los últimos años, y mantener un lazo de amistad. Las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente aquellas que surgen en el contexto intenso de una producción televisiva, pueden ser complejas, y el paso del tiempo a menudo lleva a un entendimiento más maduro, a una apreciación diferente de las personas y de las experiencias compartidas. Si esta llamada ha servido para fortalecer un vínculo de amistad, para un acercamiento cordial y respetuoso, también es algo positivo y digno de mención,
un reflejo de la madurez y el profesionalismo de ambos. Y luego está el factor omnipresente de la prensa y las redes sociales. En cuanto se filtra una mínima información, por pequeña que sea, los rumores se multiplican exponencialmente. Las interpretaciones se vuelven infinitas y los fans, con toda su pasión y dedicación, se convierten en detectives amateurs, analizando cada detalle, cada me gusta en redes sociales, cada comentario velado en entrevistas o publicaciones. Es un fenómeno que demuestra la fuerte conexión que existe entre los artistas y su público, una conexión que va más allá de la pantalla y que se alimenta de la curiosidad, la admiración y el deseo de seguir de cerca la vida y la carrera de quienes admiran. ¿Qué nos dice esta posible llamada sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Nos dice que son profesionales que, a pesar de sus exitosas carreras individuales y del tiempo transcurrido, no olvidan las experiencias que los marcaron y las conexiones que establecieron. Nos dice que quizás valoran la química y la complicidad que tuvieron y que no descartan la posibilidad de volver a cruzarse en el camino, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Y nos dice que para el público la idea de un reencuentro en cualquier formato es tremendamente atractiva y deseada, un catalizador de ilusión y expectativa. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman, Demet Özdemir o sus representantes, todo esto son especulaciones. Sin embargo, son especulaciones basadas en indicios, en el historial de estos dos grandes artistas, en su palpable química en pantalla y en la profunda conexión que crearon con su público. Y es precisamente esa chispa de misterio, esa posibilidad latente, esa apertura a un futuro incierto pero prometedor, lo que nos mantiene atentos y emocionados. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, cada me gusta o cada mención es analizada con lupa, cada comentario en una publicación se convierte en una pista potencial. La pregunta que nos queda en el tintero, y que seguramente se hacen muchos de ustedes, es ¿qué vendrá después? Si esta llamada ha sucedido, si ha habido un contacto real, ¿qué frutos traerá? ¿Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo en una nueva serie, una película, un proyecto publicitario? ¿Se dejarán ver juntos en algún evento, confirmando de alguna manera un reencuentro amistoso? ¿O será un capítulo más en sus vidas profesionales y personales que, aunque emocionante por un momento y objeto de intensas especulaciones, quedará en una anécdota, una nota al pie de página en sus extensas trayectorias? Solo el tiempo y las decisiones de estos dos artistas dirán la última palabra. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que, mientras tanto, la expectación se mantiene. La llama de la posibilidad sigue encendida. Y para nosotros como seguidores y analistas de estas dinámicas del mundo del espectáculo, es fascinante observar estas interacciones, estas posibles evoluciones en las vidas de las personas que admiramos. La posibilidad de que el legado de Erkenzicus tenga un eco en el presente en forma de una colaboración futura o de un reencuentro significativo, es algo que sin duda genera mucha ilusión y esperanza entre su fiel legión de seguidores. Es la magia de la anticipación, el placer de imaginar lo que podría ser. Y hasta aquí, queridos amigos, hemos explorado la intrigante posibilidad de una llamada entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su historia compartida, analizado las especulaciones que han surgido a raíz de recientes indicios y nos hemos sumergido en la emoción de lo que podría ser un futuro reencuentro, ya sea profesional o personal. Es un tema que, como ven, da para mucho, que despierta pasiones y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su presencia aquí, su interés y su participación activa son lo que hacen que este canal cobre vida y sea un espacio vibrante para compartir nuestras pasiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible llamada. ¿Creen que hubo contacto? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo, y en qué tipo de proyecto? ¿O prefieren que cada uno siga su camino individual, consolidando sus carreras por separado? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, sus aportaciones enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha resultado interesante e intrigante y les ha aportado algo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Comparta lo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente con quien disfrute de estas historias del mundo del espectáculo y de las dinámicas de las celebridades.
Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, pulsen ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y formen parte de esta gran aventura. Muchísimas gracias por su tiempo, su compañía y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y más momentos para compartir. Hasta pronto.